Un punto muy importante con respecto al COVID es que la mayoría de los pacientes, una vez que ha terminado el proceso de la enfermedad, que ya no tiene el virus, pues sigue teniendo algunos síntomas. A esto se llama el síndrome post-COVID. Y esto tiene que ver mucho con que ha sido afectado el sistema inmunitario. El día de hoy aprenderemos sobre esto y mucho más. Síguenos en este día que vamos a hablar sobre medidas post-COVID-19. Buenas noches, soy el médico Félix Palomo Lullo. Nos acompaña el doctor Oscar Garay Ballenas. Bienvenido a toda la comunidad que nos acompañe el día de hoy. Invitamos a todos ustedes a seguirnos no solamente a través del Facebook, también en el canal de YouTube, en el Instagram. Por favor, compartan esta información, es información muy importante, información de salud. Denle like, que eso también nos ayuda a nosotros a seguir adelante y seguir investigando, porque aún seguimos en pandemia y tenemos que mantenernos informados. Ya ustedes todos saben, nosotros los de médicos a domicilio nos pueden ubicar en el teléfono 936-155-592. Repito, 936-155-592. Atención las 24 horas del día. El día de hoy vamos a desarrollar el tema medida post-COVID. ¿Qué consiste la medida post-COVID? Muchas de las personas terminan el periodo del COVID. Sabemos que mucho de la enfermedad va a durar aproximadamente 30 días, desde el día que te infectas hasta el día que termina la enfermedad. Esta enfermedad tiene dos caminos una vez que te infectas por COVID. O te curas, o de lo contrario, pues tiene un mal final, que es muchos de nuestros pacientes van a fallecer. Muy bien, entonces acá nosotros estamos hablando de cuando una persona se infecta del COVID, y en el COVID vamos a hablar de tres etapas. Primero, el periodo de incubación, luego el periodo de incubación cuando recién te infectas y el virus comienza a reproducirse en nuestro organismo. Es un periodo que la mayoría de veces no hay síntomas, el paciente no siente nada, ¿no? En algunos casos hay un pequeño síntoma como un resfriado común, pero en la mayoría no tiene síntomas. Aproximadamente estamos hablando de 7 a 10 días este periodo de incubación. Luego viene el periodo clínico, el cuadro clínico, cuando el paciente ya comienza a tener los síntomas. Una vez más les recuerdo a todos ustedes que son pocos estos pacientes que hacen un cuadro clínico, porque vuelvo a las estadísticas, de 100 pacientes que se infectan, entre 80 y 85 de ellos no van a tener ningún cuadro clínico. Muy bien, y luego el otro periodo que se llama ya el periodo post-COVID, o llamado también el periodo de recuperación, sobre todo aquellos pacientes que han hecho el cuadro clínico. En este periodo post-COVID es donde nosotros, en el periodo de recuperación, que aproximadamente entre el día de la infección hasta este periodo de recuperación, estamos hablando 30 días, que es un número en un paciente de manera normal. Lógicamente que hay pacientes que tienen un periodo mucho mayor, pero la mayoría de ellos son 30 días. Muy bien. Una vez superado este cuadro clínico, o sea, ya pasó el COVID, el paciente se infectó, pasó el primer periodo, que es el periodo de incubación, 7 días, el cuadro clínico, el post-COVID llegó a su día 30, aparentemente ya no debe estar el virus en el organismo. Y a partir de ahí tenemos lo que nosotros llamamos el periodo post-COVID. Este periodo post-COVID, una vez que supera el cuadro clínico, el paciente va a tener todavía un conjunto de síntomas que va a ser consecuencia de dos aspectos muy importantes. Uno, que es la secuela, digamos así, ¿no?, de la propia enfermedad viral, y lo otro, la misma activación del sistema inmunológico que ha dejado algunos rezagos, algunos daños que ha generado en nuestro propio organismo. O sea, nuestro propio sistema inmunitario, nuestras propias defensas, al verse atacados, se alteran y lógicamente deja algunos rezagos, algunos síntomas en nuestro propio organismo.
Entonces, todos estos efectos naturales pueden persistir en nuestro organismo por días, por semanas. Aún siguen las investigaciones porque el número máximo que se ha encontrado es un periodo de 3 meses, ¿no? Cuando hablamos de periodo post-COVID, porque ya la otra parte estamos hablando nosotros ya de las secuelas, que es ya una secuela, es un daño ya permanente que va a tener estos pacientes que han hecho COVID. Doctor Garay, ante todo, muy buenas noches, doctor, y en verdad estamos nosotros ya en nuestra transmisión número 32, ¿no? Hoy día 2 de junio del 2021, un año y 79 días de pandemia, doctor. Y aún esta enfermedad nos sigue sorprendiendo y nos sigue, cada día descubrimos más cosas de la enfermedad. Ya estamos en nuestro país ya en la bajada de la segunda ola y preparándonos para una tercera ola. Y las preguntas de muchas de las personas es: tengo secuelas de COVID, estoy con post-COVID, y en todo caso, ¿qué síntomas pueden persistir después de que yo he tenido una infección por COVID? Buenas noches. Yo creo que la cosa ya está bastante completa. Hay enfermos agudos, ¿sí?, que están en el hospital. Ya hemos tenido el tiempo para estudiar algo en relación a los pacientes que han salido de la enfermedad aguda y que están presentando en este momento ya algún tipo de síntomas post-COVID. Esto ya no solamente en Perú es algo que estamos observando, sino incluso ya hay apuntes, hay guías, hay consensos de esta situación post-COVID. Al parecer la definición es de que la curación del COVID es algo que todavía no se sabe en qué tiempo se dé. Por lo tanto, persisten los síntomas en muchos de los pacientes, en algunos más y en algunos menos. Y de los que más o menos ya se han podido estandarizar y compatibilizar y estadísticamente por orden de frecuencia, tenemos a la fatiga, tanto física como mental, es una de ellas, como síntomas persistentes en el COVID. El problema de la anosmia, del olfato, que también persiste. Al parecer el virus se queda instalado en el bulbo olfatorio y demora un poco en irse, y por lo tanto la anosmia es uno de los otros síntomas que persisten. El dolor de cabeza igualmente es algo bastante frecuente post-COVID. La mialgia y además la niebla mental, que incluso hemos visto en pacientes agudos, ¿no?, que el paciente a veces se olvida de algunos momentos en los cuales incluso el médico ha ido a verlo y luego cuando vuelve a ver el médico dice: ¿quién es usted? O algo por el estilo, o la memoria también comienza a fallar en pacientes que no tienen por qué tener este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, más o menos esos son los síntomas que con más frecuencia se están reportando, persistiendo en la etapa post-COVID. Claro. Doctor, hay algo interesante y muy importante que quizás debemos acotar, porque la gente, la comunidad nos pregunta a través de las redes sociales y mencionan y dicen en el caso del pérdida del olfato, ¿no?, lo que nosotros llamamos la anosmia, ¿no?, y la pérdida del gusto, la digesia, ¿no? Entonces, ellos mencionan que en el periodo que han tenido la infección, algunos de sus familiares han perdido el sentido del olfato, han perdido el sentido del olfato y lo han recuperado a la semana, otros lo han recuperado al mes, otros 2 meses. ¿Tiene que ver algo de la recuperación de este sentido con la gravedad de la enfermedad, o todavía estamos en esa investigación que todavía no sabemos? Porque en experiencia propia le digo, doctor, los pacientes que yo he encontrado, en verdad, si se ha perdido el sentido del gusto, el tiempo de recuperación en poco o nada ha variado el curso de la enfermedad. Ya, eso está bastante ya claro y creo que en la práctica lo hemos también comprobado. El cuadro persistente, en este caso la anosmia, es independiente de la gravedad que ha podido tener el paciente. Incluso nosotros hemos visto que el paciente con anosmia o disgeusia han salido más rápido que aquellos que incluso han entrado a UCI.
como que si fuesen síntomas premonitorios de un curso más leve, más benigno, más noble. Por lo tanto, hasta ahora la idea es de que el cuadro persistente es independientemente de la gravedad que ha podido tener en la etapa aguda del paciente. No tiene relación con si alguien ha tenido una enfermedad grave y va a tener síntomas por mucho más tiempo, eso no correlaciona. Claro, porque mucha de la literatura, cuando hablamos del tiempo, de la historia natural de la enfermedad, y queremos, porque es muy importante, cuando nosotros tenemos una infección por COVID, saber el día que nos hemos infectado. Y la única forma, hay dos formas de poder hallar el día de que nos hemos infectado. Puede ser a través de una prueba rápida, ¿no? Más o menos damos el cálculo, si tenemos el IgG, el IgM más o menos 12 días antes aproximadamente el periodo de infección, si tenemos IgG, IgM 14 días, y otro es la aparición de los síntomas, ¿no? Cuando uno aparece los síntomas estamos hablando aproximadamente del día 8, del día 7, el día 8. Y uno de los parámetros muy importantes, y lo mencionaba en una literatura, es que cuando uno tiene la pérdida del olfato, se considera el primer día, o sea, el primer día del periodo sintomático, o sea, el 8º día de haberse infectado. O sea, yo pierdo el olfato, algunos consideran, pierdo el olfato, quiere decir que es el día 7 u 8 de la enfermedad. Y a partir de ahí es importante tener la contabilidad de los días, porque gracias a ello nosotros podemos localizar qué día es que si este paciente sigue avanzando el virus, podemos tener el periodo donde tenemos todo el tema de las tormentas de las citoquinas, que aproximadamente, o el periodo pulmonar, digamos así, la fase pulmonar, que estamos hablando entre el 14 a 15 días. Entonces, ya lo mencionó el doctor, para todos aquellos que nos escriben sobre el tema de si tiene que ver mucho la pérdida del olfato con la gravedad de la infección. O es que algunas personas dicen, yo todavía no recupero el olfato, por lo tanto sigo con COVID. Eso no es cierto. Entonces, puedes tener el olfato, puedes perder el olfato. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido COVID en la primera ola, doctor, y a mí por aproximadamente 3 meses recuperé el sentido del olfato, 3 meses, ¿no? Y hay pacientes que escucho, doctor, perdí hoy día 2 días y el tercer día recuperé este sentido. Entonces, en verdad está muy distanciado, ¿no? Lo que menciona el doctor también es cierto. Se han encontrado algunos ensayos y algunas investigaciones donde tiene que ver mucho si se presenta pérdida del olfato, el gusto, con un COVID que llega, pues máximo llega moderado, ¿no? Eso es más o menos lo que... Muy bien, doctor. También hay otra situación y nos manifiestan que cuando uno termina el COVID, muchos de ellos dicen han consultado con sus médicos y les han dicho, bueno, que ha terminado con problemas renal, con problemas cardíacos. Muchos de ellos acuden al cardiólogo porque de pronto están en su casa descansando, ¿no? O sea, ya aparte del COVID, están descansando en su casa y comienza la taquicardia. Ellos sienten que su corazón comienza a latir. Y lógicamente algunos de ellos cogen el pulsoxímetro y comienzan a encontrar frecuencia cardíaca desde 140 a 150. A ellos, por favor, tengan mucho cuidado, por favor, con ellos. Y nos ha pasado, doctor, que es importante que la toma de la frecuencia cardíaca, no confiarnos mucho del pulsoxímetro, ¿no? Más que nada, confiarnos de un pulso evidente, toman su pulso en 1 minuto. Pero sí, hay esas presentaciones, hay esos síntomas, ¿no? Que los pacientes comienzan a tener frecuencias cardíacas elevadas. ¿A qué se debe, doctor, todos esos síntomas en diferentes órganos que después de haber pasado el COVID? Claro, el virus es un virus sistémico, ¿no? El virus es sistémico, no solamente afecta pulmón, no solamente afecta vía respiratoria alta, afecta corazón, cerebro, riñón, estómago, y los síntomas que se pueden derivar de este proceso, donde el virus también ha activado el sistema inflamatorio, pues producen, por ejemplo, en el corazón unas miopatías, ¿sí? Cardiomiopatías se llaman, y que producen diferentes síntomas, ¿no? Desde bradicardias, o sea, frecuencias cardíacas menores de 60, hasta taquicardias, ¿no? Frecuencias cardíacas mayores de 100. Y que puede producir síntomas, ¿no? Palpitaciones en aquel paciente que de alguna forma tiene mayor de 100 latidos por minuto, y en algunos otros pacientes algún tipo de traspiés o síncopes en los que tienen bradicardias menores de 60. Entonces, la miocardiopatía es una secuela y también es un cuadro agudo.
También el cuadro agudo de COVID se puede presentar miocardiopatías e incluso infartos porque afectan también el endotelio cardíaco y pueden producir enfermedades agudas. Y las miocardiopatías que se manifiestan por este trastorno de las pulsaciones, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación de por qué un paciente puede desarrollar trastornos cardíacos. Ahora, el resto de afectaciones de órganos, generalmente el hecho de que hayan secuelas a nivel renal, por ejemplo, de falla renal crónica, aguda puede haber porque está dentro de la falla multiorgánica en la etapa aguda, pero crónica, dependiendo cómo haya sido manejado en la etapa aguda, pues el riñón se puede recuperar completamente, porque esa es la definición de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda, que luego pues, es reversible y se recuperan, pero si ha habido ya un daño mayor durante la etapa aguda, pues pueden desarrollar con el tiempo falla renal crónica, ¿no? Claro, doctor, y con respecto a las dislipidemias, llame dislipidemias para tener claro a la comunidad que nos está escuchando, a toda la gente que nos está escuchando a través del Facebook, del Instagram y del YouTube, también mencionan de que han terminado su COVID, ellos nunca han tenido dislipidemia, o sea, elevación de colesterol y triglicéridos, y cuando terminaron su COVID, su periodo de COVID, ellos dicen que terminaron, que el médico les ha dicho pues que tienen que tener un tratamiento porque han terminado con el colesterol y el triglicérido elevado. Bueno, ahí hay datos que hay que verificar, ¿no es así? Datos que hay que verificar si realmente han tenido un control, que es un poco difícil en nuestra sociedad donde el sistema de salud no tiene un control anual de los pacientes y cómo están sus parámetros, por ejemplo, de lípidos en este caso, y decir, bueno, yo no tuve antes y ahora sí tengo. Esa es una opción, de que de repente sí tuvo también antes. La otra opción importante es de que durante el COVID y el post-COVID el paciente hace nada de ejercicio, está en reposo como que la enfermedad lo demanda, y que comienzan probablemente a tener algún tipo de trastorno nutritivo y comienzan a subir todos los parámetros de dislipidemias, que es colesterol, triglicéridos, LDL, ¿no? Entonces tiene que ser de repente un estudio prospectivo un poco más controlado para poder decir que también el COVID deja como secuela un trastorno de lípidos que habría que verificar. ¿Lo mismo pasaría, doctor, con lo que es la glucosa? Igual con la glucosa para diabetes, por decir, no hay ninguna información de que el COVID como virus afecte el páncreas y el páncreas endocrino y pueda alterar la secreción de insulina o pueda crear un nivel de resistencia, ¿no? Eso todavía es un poco prematuro. Lo que sí se ve es de que de repente en estado postraumático, que es el estado de post-COVID, existe pues una secuencia de hiperglicemia temporal, ¿no? Temporal. Claro. Doctor, y ahí hay otra situación, miren, y en verdad, como usted sabe, nuestro sistema de salud, que es un poco precario, en esta pandemia prácticamente ha tenido muchos de nuestros problemas, ya los conocíamos, pero ahora se ha exteriorizado, ¿no? Y sabemos que muy poco o nada estamos trabajando, mientras que otros países ya están trabajando en la parte de la rehabilitación post-COVID, como parte de un programa ya, ¿no? Para los pacientes que han tenido COVID, en la rehabilitación post-COVID, porque también hemos tenido problemas, pacientes que han salido de su COVID, inclusive de un COVID severo, y en el post-COVID, al no tener esa rehabilitación, han tenido consecuencias fatales, ¿no? O sea, los pacientes que han fallecido en el periodo de rehabilitación, por no tener la rehabilitación pertinente después de haber tenido el COVID. Lógicamente que ha habido como usted dice, ¿no? Ha habido un sedentarismo, por otra parte los que han tenido la oxigenoterapia, y toda esa situación ha permitido que el cuerpo, aún el organismo no se haya adaptado a volver a la normalidad y no han tenido los cuidados pertinentes. ¿Qué recomendaciones finales daría que sean vigentes en el sentido de que una persona en Huacho, que vive muy cerca y que no tiene las posibilidades de hacer una rehabilitación por un profesional quizás y que pueda continuar, ¿qué le podemos recomendar al final a la población después de haber tenido el COVID? Claro, la idea es que el reposo es un proceso que tiene que ser de lento tratamiento, ¿no? El reposo absoluto y luego pasa a ser relativo en el sentido de que ya una vez que uno esté en casa, las actividades que tengan que hacer progresivamente
realizadas. El cuerpo, hay que obedecer lo que el cuerpo te dice, ¿no? Si te cansas al ir al baño, pues trata de evitar en lo posible hacer ese tipo de repente de actividad de forma brusca. Trata de ir con apoyo, con una persona que te lleve al inicio y luego poco a poco tú irás haciéndolo solo, ¿no? Devolverá tu funcionalidad completa. Hay que obedecerle lo que el cuerpo te dice. Te falta el aire, descansa, siéntate y respira. Te duele, el músculo se te cansa, no puedes hacer ningún tipo de maniobra, pues no las hagas, ¿no? Y eso es un proceso que tiene que ser gradual. Sería ideal que el sistema también acuda un poco a domicilio para poder asistir a este tipo de pacientes, o se conformen algunas brigadas para poder de alguna forma, sobre todo en la parte respiratoria, de poder comenzar a ventilar mejor ese pulmón. Muchas gracias, doctor Oscar Garay, de verdad que ha sido una transmisión bastante dinámica, bastante útil, ¿no? Porque hay muchas dudas que la población, muchas dudas que la población tiene, y muchos de ellos se dejan llevar a veces por los fake news o por la falsa información que da el Facebook o el mismo Internet. Hay que tener mucho cuidado con la información de Internet. Todo lo que nos da Internet no es mucho de ello cierto, ¿no? La mayoría es falsa información. Lo que sí nosotros le podemos decir, lo que mencionamos nosotros en esta transmisión, tiene un respaldo científico y un respaldo académico, por literaturas, por los diferentes ensayos que vamos revisando, y pues ahora tenemos mucha información nosotros sobre el COVID. Antes no teníamos, ahora hacen muchos estudios, ¿no? Uno entra a internet o las páginas de investigación y encuentra pues, un número de investigaciones con respecto al COVID-19. Muy bien, antes de mencionar a nuestros auspiciadores, quiero dar un servicio a la comunidad, como todas las semanas. Sabemos que queremos compartir con ustedes que la Procuraduría Pública ha puesto a disposición más de 500 fiscales que se encuentran en alerta permanente vigilando el proceso de vacunación. Estamos ya en el proceso de vacunación, estamos nosotros verdaderamente poco a poco vamos avanzando y ya hemos pasado a la edad de los 60, ya los pacientes mayores de 60 años, ¿no? De 55, 60 años, y ya están ellos siendo vacunados. Un proceso que, bueno, ahí vamos avanzando, pero por favor, es importante que la población, de cualquier eventualidad o alguna irregularidad que encuentre en la vacunación, la Procuraduría Pública ha puesto a disposición los números de teléfono, que es el 996-686-852, 996-686-852 y al 993-939-256. Y quiero aprovechar, por favor, el otro día conversaba con parte de un grupo de enfermeras y nos decía que la población está haciendo, por esto de que han puesto una vacuna, que le inyectaban, que inyectaban aire o que no ponían la vacuna. Recordarles, por favor, eso pasa en cualquier sitio, pero tengan la seguridad que la mayoría de profesionales que son profesionales, la mayoría de nuestras enfermeras, casi todas nuestras enfermeras, pues son personas muy honestas, tienen mucha experiencia. Por favor, el respeto correspondiente, porque ellos están dando todo por el todo para poder coberturar en lo que se respecta a la vacunación. Se les pide a todos ustedes, por favor, la comprensión. Yo sé que tienen todo el derecho para decirle qué vacuna me están poniendo, quiero ver, sí, pero imagínense el desgaste que pueden tener todos nuestros profesionales. Están repitiendo, observar mucho lo que nos están poniendo, pero con bastante respeto si queremos pedirle algo a nuestro profesional de enfermería. Muy bien, a nuestros auspiciadores, saludamos una vez más a nuestros amigos de ya está en nuestra región los productos, a ver, vamos a ver, acá están los productos Quas Clean en todas sus presentaciones. Este es biodegradable, no tóxico, no irrita, amonio cuaternario de quinta generación. No solamente lo tienes para el hogar, para la casa, para la oficina, también tienes para el automóvil. Y la otra presentación que es para las superficies y las manos también. Tiene un aroma a limón, tiene este de acá.
al limón. Muy buen producto. Yo creo que es una alternativa muy importante para el tema de... No hay que bajar la guardia, hay que seguir con la bioseguridad. Y ahí tenemos el teléfono que ustedes pueden adquirirlo llamando al 945-423-845, nuestro amigo el señor Iván Gutiérrez. A Corsac es una empresa que le distribuye condensadores de oxígeno medicinal, equipo médico al 982-289-155. Oyolac, Laboratorios Oyolac, en el pasaje Ricardo Palma, frente al Hotel Escorpio. En el teléfono es 989-275-802, al licenciado Miguel Oyola. Así como también a Laboratorio Licetti de Diego Licetti, frente a la compañía de bomberos en la avenida Echenique. Su teléfono es 931-878-793. Y lo otro, muy importante, nuestros amigos de la empresa Rechonchos, ¿no? Ellos tienen cacao orgánico en polvo y café gourmet. Acá están, estos productos son muy ricos, ya lo hemos probado, en el equipo de producción ya nos ha alcanzado. Daniel Padre dice que vamos a tener unas canastitas, ojalá que sea así. Ellos al 913-197-148. Nuestro amigo distribuidor Milko Cruz. Muy bien, amigos, nos despedimos una vez más. Por favor, compartir esta información. No solamente estamos en Facebook, también estamos en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y compartan esta información. Gracias, doctor Garay, gracias a todo el equipo de producción. Buenas noches.